Saludo al doctor Pablo Talavera. Pablo Talavera es presidente de la Sala Nacional contra el Terrorismo y tiene algo que decir en el tema de la extradición de Adolfo Olaechea, este denominado canciller de Sendero Luminoso que ha sido traído desde España y sobre el cual se dicen algunas cosas que nos están poniendo los pelos de punta. Por ejemplo, Javier Vallerriestra, que suele darnos sorpresas, nos da una más. Ha dicho que considera que Adolfo Olaechea no llega a tener la talla de un militante de Sendero Luminoso, sino un periférico y un espontáneo que organizó una entidad en Europa para hacer una interpretación del senderismo como un fenómeno social. Dice más que no habiendo cometido ningún delito en el Perú no tiene por qué juzgarlo. Y termina diciendo también que si la extradición se concede por un delito al inculpado, solo puede ser procesado por este, lo cual no tiene remedio. Como sabemos, por alguna deficiencia que la Interpol Lima ha rechazado, no llegó un expediente completo, un cuadernillo de extradición a España, y pues la extradición se ha hecho de manera simplificada, dice, sin que las autoridades españolas tengan el expediente. Casi que Olaechea no puede ser juzgado, o casi que al día siguiente saldrá a la calle. Doctor Pablo Talavera, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Usted había dicho que se puede completar este cuaderno de extradición, ¿no es cierto? Pedir que se complete, que nos pongamos en orden con España para que proceda un juzgamiento a Adolfo Olaechea. ¿Es así? ¿Le parece? Fíjese, primero hay que señalar a la opinión pública, y esa es la razón de mi presencia el día de hoy en su programa, que de alguna manera el cambio también del Poder Judicial signifique transparencia en la actuación, ¿no es cierto?, de todos los órdenes judiciales. Y qué mejor que ser nosotros mismos a veces los que tenemos que a la opinión pública dar la información, ¿no?, que es veraz y corresponde a lo objetivo y real en que se está actuando. Y hay que decir a la opinión pública que con relación a esta persona existieron por lo menos dos requisitorias hacia la Interpol, ¿no?, Lima, como son en el expediente 247 del 93 y 170 del 93. Ahora, no está aclarado todavía si Interpol en ambos casos, por lo menos en uno sí, pero en el 170 no está aclarado si Interpol efectivamente ofició a Interpol Francia y Francia a su vez España, y si España fue el que cometió el error en el momento de hacer de conocimiento del juez del juzgado central número 6 de Madrid. Interpol Lima ha hecho un comunicado en el que dice que todo cuanto les pidieron que tramitara, tramitó. Que no hay razón para que le establezcan responsabilidades. Claro. En cualquier caso, nosotros hemos mandado que se investigue esto por el propio órgano, que es la Inspectoría de la Policía, de determinar si efectivamente esto fue así. Y en hay que aceptar que hemos hecho algo deficiente. Yo no sé si la deficiencia ha sido aquí en Lima, o ha sido en la central de Interpol, o ha sido en Madrid. Pero en cualquier caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores o las entidades del Estado tienen las posibilidades también de haberle hecho un seguimiento a esto, para efecto que una vez que hubiese sido capturado, hubiese sido correctamente encausado, ¿no es cierto?, el procedimiento, ¿no? Claro. Ahora, es verdad que las autoridades españolas no tienen el cuadernillo de extradición, no tienen un cuadernillo de extradición, no hemos mandado. Claro, eso no se ha hecho por la sencilla razón que la persona que está siendo requerida, o que estuvo siendo requerida, por ahora está ya entregada al Perú, Adolfo Olaechea Caguas, se avino o estuvo conforme con la extradición por la requisitoria de ese expediente. ¿A él le pareció que era factible una extradición simple de repente porque sabía que había menos posibilidades de que lo juzgaran de manera más completa? Bueno, eso está en el juzgado de instrucción número 6 y no acá en Lima, pero porque yo en cualquier caso, al embajador Olivera diciendo hemos factibilizado que se haga una extradición simplificada para que venga más rápido. Fue el remedio peor que la enfermedad. Tendríamos que haber con calma esperado, mandado todos los documentos, verificado que estaban todos y que recién viniera para no tener el problema. Claro, lo que pasa es que el juez que ha tenido el caso en España ha trabajado y ha operado dentro del marco del tratado, y uno de los artículos del tratado, el artículo 17, faculta a poder simplificar la extradición cuando
el requerido está de acuerdo con la misma, ¿no? ¿Está usted hablando de Juan del Olmo, el juez Juan del Olmo? ¿Usted se va a comunicar o va a trabajar con él? Fíjese, a nivel internacional normalmente se utiliza la vía diplomática, pero en cualquier caso, si hubiera algún tipo de consulta adicional, podemos vía fax o vía mail comunicarnos con la Judicatura extranjera. Entonces eso no es impedimento, ¿no? Ahora, la otra preocupación es respecto de las culpas y posibilidades de condena de Adolfo Olaechea. Para Javier Vallerriestra es un periférico espontáneo que no califica como un militante de Sendero Luminoso, que además no ha cometido ningún delito en el Perú y si acaso alguno en el extranjero, de boca. Mire, yo no le puedo decir sobre el fondo del asunto, porque los magistrados sí en ese aspecto no podemos divulgar nuestras opiniones. Lo que sí, con relación al problema que se ha suscitado de carácter jurídico, de que una persona que comete delito fuera del país no puede ser procesado en el país, vamos a llamar de origen, ¿no?, o de donde procede la persona, eso no es tan cierto porque el artículo 2, ¿no es cierto?, y el artículo 5 de nuestro Código Penal establecen las posibilidades de la extraterritorialidad, es decir, cuando, por ejemplo, una persona comete un delito contra la seguridad nacional o la tranquilidad pública, puede, en determinados casos, ser procesado en el país que está haciendo, donde se haya producido los efectos, o sea, donde tenga relación con la conducta de la persona, ¿no? ¿Y hay efectos relacionados con la conducta de Olaechea en el Perú? ¿Se pueden, en todo caso? Yo digo que sí hay efectos, por supuesto que hay efectos. ¿Cuántas veces nos morimos de cólera enterándonos que Olaechea recaudaba fondos? Se presentó hasta en el Parlamento inglés, fue recibido para hablar a nombre de este movimiento guerrillero, insurgente, que quería liberar al Perú. Pero, ¿los jueces pueden establecerlo? ¿Pueden establecer una culpa allí? Como le dije, yo solamente puedo señalar que, de acuerdo a nuestra ley, es posible, ¿no es cierto?, que una persona que realiza determinadas conductas en el exterior pueda ser juzgado en el país, y sobre todo cuando se refiere a delitos contra la tranquilidad pública o la seguridad nacional, ¿no? ¿Califica, en su opinión? No, lo que yo le digo en buena cuenta es lo general, ¿no? No sí, le puedo decir en el caso concreto, porque además eso... en el caso concreto. No se puede. De acuerdo, de acuerdo. Entonces usted dice que Javier Vallerriestra se equivoca cuando dice que los hechos imputados acontecen en Londres y no en el Perú, sin efectos en nuestro país, dice. Por lo tanto, las autoridades peruanas no son competentes para juzgar un hecho acontecido en un tercer país. Claro, además eso tiene que decirlo el juez que está conociendo la causa, ¿no? Y no Javier Vallerriestra. Sí. De acuerdo. Y usted dice que no es irremediable el hecho de que no se haya enviado la documentación completa. ¿Usted ha dado declaraciones en el sentido de que se puede completar el expediente? Claro, el mismo tratado que tenemos con el Reino de España establece que, si bien es cierto, en principio, una persona que es extraditada solamente puede ser procesada en el país reclamante por los hechos que motivaron esa extradición, eso no significa que el país requirente, en este caso Perú, pueda solicitar nuevamente al país, en este caso que concedió la extradición, España, para que estime, ¿no?, puede no hacerlo también, una ampliación de la extradición, ¿no? Eso ya queda ya a criterio del Reino de España, ¿no? ¿Y de qué depende de que Adolfo Olaechea no sea excarcelado mañana o pasado mañana? Fíjese, no podemos hacer pronóstico ni adelantarnos, porque de acuerdo a nuestro procedimiento, una vez que un ciudadano es puesto a disposición de la autoridad judicial y se encuentra con un mandato de detención, es notificado de este mandato, se le hace conocer los cargos, yo supongo que se le ha entregado seguramente la copia de los cargos que hay contra él, luego se le toma sus datos personales y luego se ejecuta el mandato de detención. En este caso, tiene que ser internado en un establecimiento penitenciario, ¿no? Como que ha sido internado Claro. en Castro Castro. ¿Hay responsabilidad por terrorismo? ¿Se lo está procesando o empezando a procesar por terrorismo? La imputación es por terrorismo. No por apología. Tengo entendido que es por terrorismo. Porque además esta figura, me parece que ya no existe. El Tribunal Constitucional decidió que no existiera. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la tipificación, es decir, el hecho de que se consigne en el decreto ley que se refiere al delito de terrorismo, pero
la figura lo recoge el artículo 316 de nuestro Código Penal, ¿no? Para finalizar, doctor Talavera, permítame cambiar de tema y preguntarle sobre la reforma judicial. Dicen que la procesión va por dentro, porque pese a que el doctor Hugo Sibina ha insistido en una reforma judicial que ustedes están impulsando, pues es del Ejecutivo también, porque hay 2 proyectos enviados al Congreso de la República y parece ser que va viento en popa. ¿Qué me dice de las discrepancias, Bueno, de las distancias, del tope de 65 años para el trabajo de los jueces, por ejemplo? ¿Ustedes van a insistir? Nosotros vamos a insistir en que la propuesta de rebaja de la edad no solamente no tiene un sustento técnico, sino que además no tiene una relación con el proceso de reforma, ¿no? Y tampoco consideramos que sea constitucional 2 temas adicionales. El tema de las ratificaciones es extraordinaria, porque lo extraordinario no es lo que establece nuestra Constitución. Y segundo, que tampoco es constitucional que se asigne a otro órgano constitucional la posibilidad de designar a los jueces que van a ser los controladores o contralores. Al jefe de la OCMA, Así es, de la Oficina de Control de la Magistratura. Eso contradice el artículo 143 de la Constitución cuando señala que el Poder Judicial tiene sus propios órganos de administración y sus propios órganos de gobierno. ¿Y a usted le parece que van funcionando bien? Aquí el doctor Guillermo Cabala, una de estas noches en que nos estaba dando algunas lecciones de cómo funciona el Poder Judicial por dentro, y cuando nos decía claramente, pues es sabido, uno ingresa al Poder Judicial y ya empiezan a picarlo. Dijo también que otorongo no come otorongo, por lo tanto los jueces de la OCMA no son drásticos porque también van a estar enfrente y van a tener a un juzgador, como juzgador de repente a quien acaban de juzgar. A mí no me parece que eso sea veraz. Y yo seguro que si hago una encuesta en todos los jueces, no van a estar de acuerdo con el doctor Cabala. Sin duda. ¿No? Sin Pero duda. no porque los jueces no quieran ser controlados, ¿ah? Sino porque sencillamente de lo que se trata es de modificar los procesos y las funciones asignadas a este órgano. Pero lo que vemos de puertas afuera es que no funciona. No hay una real limpieza del Poder Judicial. ¿Sabe por qué no funciona? Porque a OCMA se le ha cargado de todos y cada uno de los problemas del sistema. Es decir, cuando en esos expedientes que están archivados se pierde un expediente, termina abriéndose un proceso en OCMA. Cuando se retrasa un proceso, termina en OCMA. Pero no se verifica las causas. ¿Por qué se retrasan? Porque, como usted ha visto por televisión ayer en el Cono Norte, no tienen ni siquiera buenas máquinas de escribir. Entonces, sistémicamente, no da para más el sistema, ¿no?, de la organización. Entonces, si no da para más, termina el propio sistema de OCMA teniendo retrasos en su actuación. O sea, lo que no es tampoco una culpa de ellos, sino simplemente la carga que se le viene. Y tampoco ese proyecto va a cambiar el problema de control, porque sencillamente lo único que va a hacer es poner otras personas. Ajá, molestarlos a ustedes. Muchas gracias, doctor Talavera. Muchas gracias. Sinceramente, sé que usted está de vacaciones, está tomando vacaciones, ¿verdad? Bueno, el lunes ya me lo entero, ¿no? Hace unos días nada más de... sus vacaciones. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, que me pareció muy interesante, esclarecedora en torno a este canciller del terror.